Con la información a esta hora de la mañana y los títulos que compartimos con ustedes muy tempranito, por supuesto. Hora después del aparatoso accidente en Nahualá, Sololá, se produce otro incidente vial, esta vez en Tepán, Guatemala. La unidad viajaba un grupo de maestros, 22 personas resultaron heridas y, bueno, este nuevo busazo sigue generando la investigación de las autoridades. Tras la muerte de un bebé de 11 meses de edad a falta de atención médica en un centro de salud de la zona 6 capitalina, Ministerio de Salud realizará una investigación interna para determinar por qué no le brindaron los insumos, ya que sí contaban con ellos. Rechazo e indignación ante el viaje del hijo del presidente Morales al encuentro futbolístico en Estados Unidos en una avioneta privada, acompañado por el hermano del presidente. Luego de semanas de discusión, diputados logran conocer y aprobar 60 artículos de las reformas electorales, pero dejan fuera las principales demandas de la ciudadanía, dentro de ellos paridad en el listado de candidatos. Además, aprueban el voto nulo sin que represente mayores cambios. En el mundo, presidenta Dilma Rousseff pierde a su principal aliado del gobierno. Ante ello, cancela viaje a cumbre de países nucleares debido a la crisis que está enfrentando en estos momentos su mandato ante el país sudamericano. Y en otros hechos, el régimen de Pyongyang prueba otro misil de corto alcance, con lo que eleva la tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos. 6 de la mañana, 48 minutos, se mantiene la temperatura actual, así están las condiciones a esta hora de la mañana, va saliendo el sol, jornada calurosa se presume para esta jornada, aunque está algo nublado, pero ya empieza a verse entonces la luz de este nuevo día, una jornada que, bueno, nos está invitando a empezar muy bien la mañana. Así es, y usted lo está comenzando de la mejor manera si está en sintonía de Guatevisión, de Viva la Mañana. Así que muy buenos días a todos los guatemaltecos que están dentro y fuera de nuestras fronteras. Y nosotros vamos a dar vuelta de página para hablar de la historia y de lo que pasa hace un tiempo atrás. Un día como hoy. Precisamente hacemos este recorrido en la historia para conocer hechos importantes que sucedían en una fecha como este. Colocamos en pantalla entonces este reloj virtual que nos lleva hacia 30 de marzo de 1986 en Londres. Linda Jacobson, una mujer sometida a fecundación in vitro, da a luz a nada más y nada menos que quintillizos. Un año más tarde, en 1987, precisamente también en Londres, el cuadro Los girasoles de Vincent Van Gogh logra el récord en una subasta celebrada con el pago de 22 millones de libras. Nos vamos hacia 1998 y es en esta fecha cuando las empresas tabaqueras pagan a la administración de Estados Unidos 78 billones de pesetas para evitar las indemnizaciones que exigen los fumadores por los perjuicios del tabaco en la salud. Año 2006, un estudio revela que el aire sobre la Antártida se calienta más que la media global, lo que podría explicar por qué los gases del efecto invernadero tienen en estas latitudes un mayor impacto en comparación con el resto del planeta. Y hoy, ¿qué celebramos hoy entonces? Es la conmemoración del DNIP, Día Escolar de la No Violencia y la Paz en los países con calendarios escolares propios del hemisferio sur. Hechos importantes que sucedían un día como hoy, 30 de marzo. Nosotros se lo presentamos aquí en BLM Noticias. Continuamos. Gracias por la información y vamos inmediatamente con Prensa Libre y el recorrido de sus páginas. Acá la tenemos. Arrancaba esta mañana con el tema del Congreso que sepulta paridad electoral, 86 votos a favor, 30 votaron en contra, 42 estuvieron ausentes, voto en contra, ausencias en el hemiciclo permitieron que la reforma fracasara. Vanguard acciona contra la ley de tarjeta de crédito de El Salvador aísla a 299 pandilleros. Además, camino a Rusia 2018, dolorosa derrota que complica. Esto es lo que trae la información a esta hora del día y damos vuelta de página para encontrar nosotros temas importantes que estamos analizando. Vanguard presenta recurso ante la Corte de Constitucionalidad, acciona contra la ley de tarjetas, Banco Central se une a varias acciones planteadas contra la norma. Mientras tanto, hay más noticias. Exactamente, como la que ya vemos en pantalla. Reconstruyen la fuga. Videos facilitaron recaptura de El Rojo. Custodio abordó carro particular junto a reo Archila Ovalle. Ahí lo vemos entonces en algunas tomas de estos videos y cómo estuvieron ya ellos analizando que logró fugarse.
Una noticia más para presentarles a esta hora del día, la que está apareciendo en pantalla en este momento. Localizan avioneta accidentada en volcán. Socorristas y ejército están buscando 2 cuerpos. Terreno dificulta la labor para llegar hasta el sitio cerca del cráter y poder extraer a las víctimas. 10 horas caminaron ayer los rescatistas en el área. Recordemos que la avioneta fue localizada durante un operativo aéreo, aunque por lo agreste del terreno, bomberos y soldados no han llegado todavía al lugar del accidente. Hablábamos de la difícil derrota de Guatemala ante Estados Unidos ayer, esto después de que sí las esperanzas subieran entre los guatemaltecos después de esta victoria que tuvo en suelo guatemalteco la bicolor. Bueno, hablamos un poquito acerca del fútbol y bueno, el escándalo que se está creando respecto a este encuentro y también otros hechos que precisamente se daban ayer. Vamos a hablar esta mañana con el doctor Francisco Aguilar, analista y experto deportivo. Doctor, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Un gusto saludarlos, qué gusto estar en Que Viva la Mañana y por supuesto hablar de este tema. Pues específicamente, como usted bien decía, cuando se ganó el Viernes Santo 2-0, pues todos los fanfarrias empezaron a despertar porque eso nos ponía en ruta a una posibilidad de clasificación, nuestro número mágico, es decir, había que hacer 5 puntos de 9, ahora hay que hacer lo mismo, más de 5, y en este caso apelar a victorias sobre Trinidad y Tobago y San Vicente. Ayer una pesadilla, 4 goles en contra, no se perdía de esa manera desde que México nos venció 5-2 en eliminatoria mundialista también, pues rumbo a Alemania 2006, entonces se abrieron también las campañas en contra, 4 anotaciones, la segunda de ellas un golpe de cabeza, táctica fija, que habíamos evitado tanto el Viernes Santo, la primera una confusión entre 2 defensas, entre Rafael Morales y Moisés Hernández, y la pelota le quedaba a Clint Dempsey, la tercera empezando apenas el segundo tiempo, y la cuarta no digamos, antes de terminar el partido, error en la entrega en el medio campo de Rodrigo Sarabia, viene Estados Unidos y anota su cuarta, 4-0 en contra, eso deja la clasificación de la misma manera en que estaba antes de enfrentarlo, como la posibilidad de tener que ganar los 2 próximos partidos y que sigamos dependiendo de nosotros mismos. ¿Qué tanto cambió Guatemala de lo que escribió Viernes Santo? Básicamente no tanto, porque lo que sigue pesando es tener consistencia en los jugadores, y los jugadores fueron los mismos, a excepción de Hamilton López y de Carlos El Pescado Ruiz y de algún otro cambio que hizo Walter Claverí, pero que no pesaron tanto, y ahí surge la primera de las grandes polémicas que usted bien pintaba, el hecho de que llevaron a Hamilton López y a Carlos Ruiz, que hicieron todos los trámites correspondientes, por supuesto tarde, porque ya se sabía desde hace casi un año que íbamos a participar en esto, y hubo algún tiempo para poderlo hacer, pero al llevarlos se pensó que iban a jugar. El único que jugó fue Carlos Ruiz, ya perdíamos 2-0 y había que recuperarse, y los cambios lógicos eran los cambios ofensivos, y entonces eso fue lo que hizo, colocar a Marco Pablo Papa y a Carlos El Pescado Ruiz. No jugó Hamilton López porque ya no lo necesitaba en ese momento cuando ya perdía la selección por 2 anotaciones. Cuando ya estaban al final de cuentas quedamos en una posición incómoda, pero dependemos de nosotros mismos también, de ganar los 2 partidos, visita el 2 de septiembre en Trinidad y Tobago y jugando en casa el 6 de septiembre contra San Vicente. De cualquier forma siempre quedamos con la soga al cuello. Exacto, bueno, excelente resumen el que nos diste, la verdad, doctor. Hablemos un poquito acerca de esa controversia que tú mencionas. ¿Por qué crea tanta controversia, crees tú, el hecho de que se voló a estos 2 jugadores? Hablemos también del jet privado que pone en cierto empresario en nuestro país. Y claro, también el hermano del presidente y el hijo del presidente presentes ahí. ¿Por qué tanta controversia ante esto, crees tú? Bueno, la controversia es primero lo que les mencionaba, que se tardó mucho en sacar esos permisos para ir. Lo que uno puede plantear es, de repente creían que íbamos a perder en casa y entonces no había ninguna esperanza jugando de visita. Pero como se ganó en casa, la esperanza es fácilmente rentable en Guatemala y dijeron, tenemos que hacer lo que sea por llevarnos a los 2. Además, habían sido 2 jugadores importantes para ese partido. Hamilton López lo que tenía era un problema migratorio específico
que había hecho mal un procedimiento cuando se había quedado más tiempo del estipulado en su vida y entonces tenía 5 años para no entrar a Estados Unidos. Había que tener un garante, eso salió rápidamente y él se fue el lunes. El caso de Carlos Ruiz, la situación de Ruiz es un caso de pensión alimenticia. Él mismo quería tratar el caso con sus abogados, quería que no trascendiera y entonces estaba un poco escondido el caso. Sin embargo, finalmente, como querían llevarlo, sucedió esto. Y acerca del avión privado que se prestó, quien lo prestó fue Felipe Bosch. Él lo dio, es un aficionado al fútbol desde siempre, desde niño, fue incluso directivo del Municipal. A mí me parece que lo hace de buena fe porque se lo pide específicamente la presidenta de la comisión, Adela de Torreviarte. Él, siendo aficionado al fútbol, teniendo las posibilidades de hacerlo, bueno, dice, aquí está, que se vayan, y se fueron en eso. Y la otra controversia surge porque en el primero de los viajes se va el hijo del presidente, en el segundo de los viajes el hermano del presidente, y entonces seguimos sin tener esa claridad cuando llegamos a los puestos importantes de la administración pública, que no nos tenemos que hacer valer de esas posiciones para tener cierta granjía en cuanto a que se vaya mi hijo, que se vaya mi hermano, sino que tenemos que seguir siendo los mismos. Es decir, antes yo no me iba, ahora tampoco me voy, mucho menos, ahora no me tengo que ir. Pero esa situación de no poder concebir cuál es el puesto que tenemos en cada uno de los momentos de nuestra vida. Doctor, gracias por su opinión. Sé que está también ahora en vivo en la radio, así es que vamos a dejar que proceda. Estoy afuera, así que estamos dispuestos, como quieran. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Francisco Aguilar del Deportivo Guatevisión, obviamente experto y haciendo un resumen de lo que ocurría ayer con el partido entre Guatemala y Estados Unidos. Guatemala sí sufre una derrota 4-0, pero dice, bueno, Trinidad y Tobago es nuestra próxima oportunidad y hay que entrarle con todo. Y hablando también un poquito acerca de esas controversias que se generaban ayer, y ya escuchábamos, bueno, precisamente la opinión de este experto, el doctor Francisco Aguilar. Vamos con más. Bueno, y vamos a noticias vinculadas justamente a este tema. Selección de fútbol de Guatemala que fue derrotada 4-0 frente a su similar de Estados Unidos en un juego por las eliminatorias mundialistas de cara a Rusia 2018. En la concentración del azul y blanco estuvo presente el hijo del presidente Jimmy Morales, Josué Manuel Morales, que, bueno, fue parte del staff. Según las publicaciones a través de redes sociales, la familia presidencial y su vocero aseguran que el hijo del mandatario viajó con recursos de la familia y no del Estado. No solo en esto estuvo involucrado el presidente. La siguiente nota nos dice por qué. Para el martes estaba programado el partido de Guatemala contra Estados Unidos en Ohio. Sin embargo, 2 jugadores tenían impedimento, Hamilton López y Carlos Ruiz. El presidente Jimmy Morales se ha sobreinvolucrado en este tema. La primera jugada del presidente fue en el caso de Hamilton López, quien tenía prohibición de viajar por problemas con el Departamento de Migración de los Estados Unidos al haber estado ilegal en el país norteamericano. El gobierno, a través de la Cancillería, pidió al Departamento de Seguridad estadounidense que hiciera una excepción y le permitieran al jugador viajar para el encuentro deportivo. El gobierno, junto con la FedeFut, logró que un avión privado lo trasladara el mismo lunes por la tarde. El segundo pase fue en el caso de Carlos Ruiz, quien tenía un arraigo. A pesar del impedimento legal, el juez tercero de familia, Emilio Lorenzo Villatoro, emitió una resolución express en la que levantó la medida. De nuevo, un avión privado fue puesto a sus pies para que lo trasladara de inmediato a Ohio. Tanto FedeFut como el gobierno argumentan que por tratarse de un problema legal no han intervenido. Carlos, el pescado Ruiz, no viajó solo. Dentro del avión también viajaba la presidenta del Comité Normalizador de la FedeFut, Adela de Torreviarte, y el hermano y mano derecha del presidente, Sammy Morales. Ya en Estados Unidos se encontraba además uno de los hijos de Jimmy Morales. A través de una red social ha publicado que estará como parte del equipo como miembro del staff. La presidencia aseguró que los gastos tanto de Sammy Morales como del hijo del presidente fueron pagados por su familia. Ahí teníamos parte de esa controversia, pero tenemos que cambiar de tema, ya que las reformas electorales fueron aprobadas hasta el artículo 60. Los diputados aceptaron fijar un número de congresistas y que el voto nulo sea vinculante. Sin embargo, rechazaron la paridad en los listados de candidatos. Hasta conveniencia, los diputados continuaron con la aprobación de las reformas electorales. Uno de los primeros artículos en conocerse fue el 53 y que permite que el voto nulo sea vinculante, es decir, que si en las elecciones el voto